Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 2 del tercer y último trimestre vamos a ver lo que es la tercera parte del verbo. Hay que recordar que la primera parte del verbo lo realizamos en el segundo trimestre, en la semana número 10. En la semana número 1 del tercer trimestre hemos visto la segunda parte y en esta ocasión vamos a ver la tercera parte, que consiste en las formas no personales del verbo. Cuando nosotros hablamos de las formas no personales del verbo, nos vamos a referir a las raíces verbales que carecen de desinencia. Cuando nosotros hablamos de desinencia, tenemos que recordar la estructura de la palabra. Cuando nosotros hablamos de una estructura de la palabra, en los verbos, estas unidades mínimas dotadas de significado, que en este caso le va a dar los accidentes gramaticales de número, persona, modo, tiempo, aspecto, a los verbos, se le conoce con el nombre de desinencia. Y en este caso, estas raíces verbales carecen de esta desinencia y por lo tanto no van a presentar estos accidentes gramaticales que suelen presentarnos los verbos. Y tenemos a tres clases de verboides y los vamos a reconocer muy fácil y les voy a presentar en estos momentos a tres palabras que nos van a permitir reconocer a estas clases de verboides que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la palabra amar, que viene a ser un verboide infinitivo y no puede señalar accidentes por sí solos. Tengo la siguiente palabra que es amado, que es otra clase de verboide, pero ahora ya no es un verboide infinitivo, sino es un verboide participio. Y por último tengo la palabra amando, que también es otro verboide, pero ya no es ningún infinitivo, ni tampoco un participio, sino un gerundio. Y nos preguntaremos, pero ¿cómo lo vamos a reconocer si es infinitivo, si es un participio o si es gerundio? Los vamos a reconocer siempre por su terminación, que los vamos a ver a continuación. Y como podemos ver, tanto los verboides infinitivos como participios y como gerundios no pueden señalar accidentes por sí solos. Ellos pueden en algún momento señalar accidentes gramaticales. La respuesta es sí, pero cuando son acompañados de un verbo auxiliar. Pero cuando por sí solos, como lo vemos en estos momentos, no nos señalan ningún accidente. Y vamos a hablar primero de los infinitivos. Los infinitivos o también son conocidos como verbos modelos. ¿Por qué decimos verbos modelos? Porque estos infinitivos o verbos modelos están en su estado natural o en su estado primitivo. Quiere decir que son verbos que no han sido conjugados. Y tenemos, por ejemplo, a los simples, que se caracteriza por las terminaciones. Vamos a ver, para la primera conjugación va a tener la terminación ar, ejemplo, amar. Para la segunda conjugación va a tener la terminación er, por ejemplo, temer. Y para la tercera conjugación va a tener la terminación ir, por ejemplo, partir. Entonces, así reconocemos nosotros a los infinitivos. Los infinitivos tienen las siguientes terminaciones: ar, er y ir. Ar es la primera conjugación, er la segunda conjugación y ir la tercera conjugación. Estas palabras parece que fueran verbos, pero no lo son. No lo son porque estos verboides de clase infinitivo, en este caso, como observamos, no han sido conjugados. Para que sean verbos, nosotros tenemos que conjugarlos. Por ejemplo, yo tengo el verbo de amar. Si yo digo yo amo, la palabra amo, ya amaré, amaste, amaremos, amamos. Es decir, si ya los empezamos a conjugar, estas formas conjugadas ya los podemos catalogar de verbos. Pero mientras tanto nosotros no los conjuguemos y los dejemos tal y como están, no le podemos llamar o decir que estamos frente a un verbo. Porque en este caso estaremos frente a un infinitivo, ¿cierto? Que es un verboide. También luego tenemos al compuesto, es decir, a los infinitivos compuestos. Y los infinitivos compuestos se van a dar justamente mediante
La siguiente estructura, el verbo auxiliar haber más un participio, ¿sí? Haber más un participio. Por ejemplo, tengo haber amado, haber temido y haber partido. Estos son compuestos. ¿Por qué compuestos? Porque aquí ya hay la unión ya de dos palabras. Verbo auxiliar haber más un participio. Ahorita vamos a ver cómo vamos también nosotros a reconocer a los participios, porque así como reconocemos a los infinitivos que tienen la terminación ar, er, ir, también los participios tienen una terminación que nos va a permitir distinguirlos. Veamos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en la siguiente oración. El amar es una cualidad que solo el hombre conoce. Y justamente aquí, amar, por la presencia del artículo que se le ha antepuesto, y ahora yo digo el amar, va a funcionar desde el punto de vista sintáctico como un sustantivo. Hay que recordar esto, que desde el punto de vista sintáctico los infinitivos van a cumplir la función de sustantivos y en este caso se ha sustantivado por la presencia del artículo. El amar es una cualidad que solo el hombre conoce. Luego tenemos el haber amado ha sido suficiente, ¿cierto? Haber amado. También está funcionando como un sustantivo, el haber amado. Luego tenemos te voy a amar toda la vida. En te voy a amar toda la vida, aquí no funciona ni como un sustantivo, sino funciona como una perífrasis verbal. Te voy a amar toda la vida. ¿Sí? Funciona como una perífrasis verbal. Luego tenemos a la segunda clase de verbos que vienen a ser los participios. Y los participios funcionan como adjetivos. Recordemos que hemos dicho que los infinitivos funcionan como sustantivos. Los participios van a funcionar como adjetivos. Y aquí tenemos a los participios activos y a los participios pasivos. Los participios activos van a tener la terminación ante y ente. Por ejemplo, amante, pariente, ¿cierto? Son verboides. ¿De qué clase? Participios. ¿Qué clase de participios activos? ¿Por qué? Por la terminación ante y ente. Y luego tenemos a los participios pasivos que se dividen en los regulares y en los irregulares. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a un participio pasivo regular? Por la terminación ado y ido. Y los irregulares por la terminación, o los regulares, irregular por la terminación to, so y cho. Ejemplos de participio regular con la terminación ado o ido veremos los siguientes. Amado, temido y partido, ¿cierto? Participios pasivos de, en este caso, regular. Y ejemplos de los participios pasivos irregular tenemos, por ejemplo, escrito, impreso y dicho. ¿Cierto? Aquí nos damos cuenta que estas terminaciones tienen los participios. Participios activos, la terminación ante y ente. Los pasivos tenemos en los regulares la terminación ado, ido. Y en los participios pasivos irregular tenemos la terminación to, so y cho. Veamos algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, fue un niño amado. En este fue un niño amado, es un participio pasivo, como observamos, regular, un pasivo regular, que está funcionando como un adjetivo calificativo, ¿cierto? Niño amado, está marcando una característica, una cualidad. Por lo tanto, está funcionando como un adjetivo calificativo. En la siguiente oración tenemos lo amado jamás será borrado. Lo amado jamás será borrado. Es un participio pasivo regular y que funciona como adjetivo sustantivado, ¿cierto? Lo amado. ¿Por qué como un adjetivo sustantivado? Porque por la presencia del artículo neutro lo se ha sustantivado ese participio. Luego tenemos el amante se destituyó y miró. El amante se destituyó y miró. Aquí tenemos un participio activo por la terminación ante, que está funcionando como un sustantivo por la presencia del artículo el, ¿cierto? El. A la tercera y última
clase de verboides que son los gerundios. Y también son fáciles de reconocer porque van a tener las siguientes terminaciones. Tenemos, por ejemplo, a los gerundios simples, que tienen la terminación ando, yendo y yendo. Esas tres terminaciones. Y, por ejemplo, el compuesto. El compuesto que tiene la siguiente composición, que es verbo auxiliar habiendo más un participio. Más un participio. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los participios, ¿no? Por ejemplo, habiendo amado. Habiendo amado. Habiendo amado, ahí es un compuesto porque tengo verbo auxiliar habiendo más un participio que en este caso es amado. Y lo reconocí por la terminación ado. Veamos ejemplos. Tengo por ejemplo la siguiente oración. Bebiendo solo lo encontramos. Bebiendo solo lo encontramos. Y aquí justamente está funcionando como un adverbio de modo. Hay que recordar que los gerundios desde el punto de vista sintáctico van a funcionar como adverbios. Recapitulemos que los infinitivos desde el punto de vista sintáctico funcionan como sustantivos, los participios desde el punto de vista sintáctico funcionan como adjetivos y los gerundios desde el punto de vista sintáctico funcionan como adverbios. Entonces veamos la siguiente oración. Habiendo bebido bastante, me iré. Aquí un adverbio de modo también funciona, habiendo bebido. Y por último tenemos, está bebiendo demasiado. Bebiendo demasiado. Está compuesto, aquí funciona como un verbo compuesto, ¿cierto? El verbo auxiliar está más bebiendo, que es un participio, está bebiendo demasiado. Está funcionando como un verbo compuesto. Tenemos a los verbos auxiliares, ¿sí? Después de ya haber hablado de los verboides, que tenemos tres clases de verboides en nuestro idioma, que son los infinitivos, los participios y los gerundios, y que son fáciles de reconocer porque cada uno de ellos tiene una terminación totalmente distinta, diferente, que gracias a esto nos permite distinguir si estamos frente a cualquiera de las tres clases de verboides que tenemos. Cuando nosotros hablamos de los verbos auxiliares, son verbos que han perdido su significado total o parcial y han pasado a formar parte de las formas compuestas. Por ejemplo, han comprado, o en forma pasiva decimos son comprados, de otros verbos. Hay que recordar que son verbos auxiliares haber y ser, y cualquier otro verbo que entre a formar parte como primer elemento de una perífrasis verbal. Por ejemplo, tengo que lograrlo, sigue lloviendo, y vamos a ver a los verbos auxiliares haber y ser. Los verbos auxiliares haber y ser pueden funcionar como verbos con significado pleno en algunas oraciones. Veamos los ejemplos. Digo, hay 3 cartas en la mesa, ¿cierto? Ahí está. Hay 3 cartas en la mesa. Y en la segunda oración digo, mi primo es médico. Ahí ya sabemos de que el verbo es. Y justamente es un verbo copulativo, ¿cierto? Porque está funcionando como cópula o como enlace entre el sujeto y su atributo. Porque médico en este caso es un sustantivo, pero está cumpliendo la función en esta oración de ser un atributo. En este caso, el verbo auxiliar carece de significado porque por sí solo no puede formar todo un predicado o un sintagma verbal. Entonces, pero en otras se convierten en simples auxiliares portadores de las desinencias verbales que nos informan del tiempo, presente, pasado, futuro, del modo indicativo, subjuntivo e imperativo, del aspecto perfectivo, imperfectivo, del número singular o plural y de las personas, que ya sabemos que tenemos 3 personas gramaticales en nuestro idioma, primera, segunda y tercera persona, tanto en número singular como en el número plural. Con haber formamos los tiempos compuestos de todos los demás verbos. Por ejemplo, he cantado, había temido, habrá partido y muchos más. Son
con ser creamos la voz pasiva. Ha sido amado, soy temido, habrá sido temido. Y por último tenemos a las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son formas verbales compuestas, es decir, constituidas por un verbo gramaticalizado que ha perdido su significado y un infinitivo, un gerundio o un participio. Entre ambas formas verbales pueden haber una preposición o una conjunción. Observemos en pantalla la siguiente palabra. Por ejemplo, si yo digo voy a casa de mi tía. Voy a casa de mi tía. En esta oración voy, el verbo deriva del verbo ir, que implica moverse de un lugar a otro, ¿cierto? Ha sido conjugado del verbo modelo ir. Y si yo dijera voy a estudiar, en este caso, el verbo ir ha perdido su significado y junto con las otras dos palabras que se ha convertido en una sola forma verbal de estudiar, equivalente a estudiaré, ¿cierto? Voy a estudiar es equivalente a decir estudiaré. Entonces, aquí finalizamos esta tercera parte de lo que es el verbo. Nos vemos la próxima semana y se cuidan.